Bueno, continuando con la explicación que estaba dándoles en el video anterior antes de que se me cortara, ¿sí? Les estaba explicando esta primera actividad que quiero que lleven a cabo, que realicen. Ahí dice fecha de entrega el 30 del 10, ¿sí? Es decir, esta actividad la tienen que hacer para este próximo viernes. Y después yo voy a continuar explicando y la próxima actividad se las voy a explicar en este mismo video, pero la van a tener que realizar para la próxima clase que yo les voy a indicar. La idea es que como primera actividad, yo esto igualmente les envío todo, ¿sí? En la plataforma y con estas mismas imágenes ya, porque, para que se vean mucho mejor, porque como van a ver bien, la actividad número 2 no se ve bien, así que ya se las escaneé para que ustedes la puedan ver. En la primera, como les decía antes de que cierre el video anterior, tienen que releer la página 95, observar el mapa que muestra las fundaciones de las ciudades en el actual territorio argentino y realizar este cuadro, ¿sí? Con las corrientes colonizadoras, el origen y las ciudades que se fundan, completar las siguientes oraciones con el mismo texto de esta página 95 sobre la ciudad de Asunción, sobre las fundaciones de la ciudad de Mendoza y sobre la primera fundación de Buenos Aires. Y en la segunda propuesta, ¿sí? La idea es que analicen este documento sobre el asentamiento de la conquista, cómo se van asentando la conquista, a través de la lectura de un texto de Peralta Puy, ¿sí? Sobre los caminos coloniales en el norte argentino. Y acá les van a indicar una serie de consignas que yo también después se las voy a describir bien. Una dice buscar las palabras que desconozcas en el diccionario, las buscan y ponen el significado, ¿sí? Que tienen que tener en cuenta. Después de la primera lectura que hagan del texto, ¿podrías decir de qué trata el texto en una o dos frases? Es decir, algo bien concreto, bien sencillo. ¿De qué creen que, qué es lo que entendieron como primera lectura? ¿Sí? Esto es lo que nosotros llamamos comprensión de textos. La consigna número, acá dice 12, sería la 2-3, por así decirlo, o la tercera consigna de la actividad 2. Luego de realizar una lectura más pormenorizada, anota al lado de cada párrafo una palabra o una frase que te permita visualizar rápidamente de qué habla cada uno de los párrafos. Al costado ponen una palabra con la que ustedes consideran que pueden explicar lo que dice ahí. Elegí entre las siguientes palabras aquellas que te van a servir para resumir el texto precedente: ciudades, defensa, españoles, camino, momentos, exploraciones, período, reconocimiento, ¿sí? Leguas, zonas, llanuras, indígenas, ataques, comercio, camino del Inca, control. La anteúltima pregunta dice, antes de leer el documento, ¿cómo pensabas que se emprendía la fundación de ciudades por parte de los españoles? ¿A qué pensabas vos antes de leer este documento? ¿Creías que era un acto sencillo? ¿Por qué? Y por último dice, ¿qué nueva información te brindó el texto acerca del asentamiento de ciudades? La idea es que ustedes comprendan este texto y lo puedan analizar. Y como tercera actividad, teniendo en cuenta también la información de la actividad número 2, se dibujen una línea de tiempo entre 1530 y 1690 y señalen las fechas en que fueron fundadas las ciudades del actual territorio argentino. Entonces, hacen la línea de tiempo, ponen sí la fecha de fundación y la ciudad que fue fundada. Es una actividad sencilla, pero bueno, que les va a requerir un poco de tiempo para que vayan haciendo. Para que vayamos entrando un poco en el tema, ¿sí? Vamos a trabajar ahora cuáles fueron las instituciones que se crearon, ¿está bien?, para llevar a cabo el poder colonial. ¿Cuáles fueron estas instituciones que se crean en América y en España, ¿sí? Que van a ser las que van a permitir, por así decirlo, la organización y la administración, sobre todo, teniendo en cuenta cuáles son las características más importantes a tener en cuenta, ¿sí? Durante el siglo XVI, la corona española fue abandonando paulatinamente el sistema de capitulaciones y concesión de poderes a los conquistadores y creó instituciones para el gobierno americano perdón, residente en España y América. Los monarcas establecieron formas de control entre ellas y superposiciones en el desempeño de algunas funciones, ¿sí? Entonces, lo más importante a tener en cuenta, ¿sí?, es justamente la creación de nuevas instituciones de corte colonial.
Bien. Teniendo en cuenta entonces cuáles eran las autoridades que residían aún en España y cuáles eran las que comienzan a residir en América, ¿sí? Este sistema es diseñado sobre todo para que se, o sea, superpusieran ciertas funciones y controles, como les decía, entre las instituciones, ¿sí? Con el fin de que ninguna fuera independiente para ejercer sus atribuciones. Sin embargo, la ausencia del rey en sus dominios americanos y la enorme distancia que separaba a las metrópolis de sus colonias complicaron el funcionamiento de las instituciones y favorecieron acciones contra los intereses reales. Bien, entonces, cuando hablamos de las autoridades residentes en España, tenemos que tener en cuenta, ¿sí?, dos instituciones muy importantes, además del rey, que es el Consejo de Indias y la Casa de Contratación. Estas son instituciones que se ocupan justamente de la administración de las colonias en América. ¿Sí? Había otras instituciones también de poder político, pero las importantes eran el Consejo de Indias, que tenía funciones legislativas, judiciales, administrativas y eclesiásticas, y la Casa de Contratación, que manejaba sobre todo funciones comerciales y de regulación de transporte de mercaderías y la navegación, o sea, más de corte judicial. Esas van a ser las dos instituciones que se van a dedicar a justamente la administración en España, ¿sí?, junto con el rey. Las autoridades residentes en América estaban principalmente concentradas en el virrey, ¿sí?, que era el representante del rey en América, quien cumplía funciones ejecutivas, legislativas, administrativas y militares, y las audiencias, que era el máximo tribunal en América, que justamente cumplía funciones de corte judicial. Por otro lado estaban las gobernaciones o los gobernadores y las capitanías generales. Los gobernadores eran los responsables del gobierno y la administración de una provincia, no de un virreinato, o sea que estaban por abajo del virrey, ¿sí?, y de las audiencias. Y las capitanías generales o los capitanes generales eran jefes militares, gobernadores de territorios en zonas de frontera, ¿sí? Y de allí se desprendían los cabildos, que eran los gobiernos de las ciudades, con funciones administrativas, comerciales, judiciales, legislativas y de defensa. Esas eran, sobre todo, las instituciones más importantes que había en América, ¿sí? Y la función, por ejemplo, del virrey era reemplazar al rey en el caso de su ausencia, ¿sí? En América inicialmente se forman dos virreinatos, que es lo que estábamos viendo hasta recién, ¿sí?, el virreinato de Nueva Granada y el virreinato de Nueva España. Los virreinatos se dividieron en gobernaciones y capitanías, y los cabildos eran ordinarios y abiertos, o sea, todos los vecinos podían participar de las reuniones que había en los cabildos, y quienes se ocupaban del cobro de impuestos era la Real Hacienda, ¿sí? Esas eran las funciones más importantes que había dentro de este tipo de lugares. Bien, ¿cuál es la actividad que quiero que hagan? Teniendo en cuenta, ¿sí?, esto que estuvimos viendo ahora, más la información que les voy a brindar. Ya no va a ser del capítulo que estábamos trabajando, van a ver que les voy a subir otro capítulo más, ¿sí?, que es del mismo libro que estábamos trabajando, el capítulo 6, que habla de la organización de las instituciones en las colonias españolas. Van a tener que señalar, ¿sí?, con una cruz las características que corresponden a la organización de las instituciones para el gobierno de América. Y serán exclusivamente instituciones unipersonales, tienen que poner si es verdadero o falso, teniendo en cuenta la información que hay en el capítulo del libro. El rey visitaba periódicamente sus dominios americanos. Coexistían autoridades colegiadas y unipersonales. La máxima autoridad en América era el virrey, eso tienen que poner si son correctas o no, ¿sí?, si corresponden al tipo de organización, y el Consejo de Indias residía en España.
Bien. Después van a tener que observar el esquema de la página 135, que no es otro que este esquema que estuvimos viendo recién, ¿sí? Este que les expliqué acá en el Genial y este que también se los voy a enviar para que lo tengan, ¿sí? Teniendo en cuenta ese esquema, obsérvenlo y respondan. ¿Cuál era la principal autoridad en las ciudades? ¿Existían tribunales en América? ¿Cómo se llamaban? Si un problema judicial no se termina de resolver en América, ¿qué organismos se ocupaban en España de este asunto? ¿Y de qué autoridades dependían los gobernadores y los capitanes generales? Bien, esta actividad la tienen que realizar no para el viernes, sino para el lunes 2 de noviembre. Esto es la actividad 1 y 2, más esto que está acá en color celeste, dice: imaginen que son funcionarios españoles que deben presentar un informe al rey en el que conste cómo está conformada la administración colonial, dice, por grupos de 4 personas o menos, como ya saben, ¿sí? Pueden ser máximo 4, mínimo 2. Hagan lo siguiente: busquen información extra para completar el informe en aquellos casos que lo consideren pertinente. No puede faltar lugar de residencia, funciones, personas que ocupaban los cargos. Toda esa información la tienen en el capítulo del libro, pero pueden buscar más. Piensen cómo quieren presentar el informe. Las opciones pueden ser una ficha digital, una historieta, una infografía. ¿Sí? Yo después les voy a poner algunos tutoriales para que vean cuál es cada una de estas opciones. Todo informe tiene una conclusión. Para elaborarla tengan en cuenta lo siguiente. A. ¿Consideran que algunas de las instituciones de gobierno colonial merecería modificarse si la corona pretende mayor control? B. ¿Creen necesario incorporar nuevos funcionarios o nuevos cargos al gobierno colonial? Bueno, eso es algo que tienen que hacerlo ustedes desde su opinión, ¿sí? Si no lo pueden entregar para el lunes 2, me avisan, me pueden mandar un mensaje también a la mensajería de la plataforma avisándome con quién lo van a hacer para que yo ya esté al tanto de con quién lo van a hacer y terminar, ¿sí? Entregándolo cuando puedan. Esto ya es para la clase del 30, que sería el lunes próximo, ¿sí? Así que bueno, tienen dos actividades. Una, la que les expliqué en el video anterior y que terminé de explicar en este, y la actividad esta que tiene que ver con las instituciones en América propiamente dicho. Bueno, cualquier duda que tengan, que se les presente, me avisan, ¿sí? Me mandan un mensaje y nos sacamos la duda. Espero que estén bien, les mando un beso grande, no aflojen, que ya queda poquito y ya terminamos dentro de muy poco, ¿sí? Con la escuela de este ciclo lectivo 2020, que bueno, ya tendrán novedades de cómo lo vamos a terminar. Les mando un beso grande y espero que anden bien.